para yo también poder dar un poquito de ese testimonio de que mientras podamos, sigamos. Y si hay alguna persona en este momento que se siente en su puesto de trabajo súper abrumada, o de alguna situación súper complicada que no tiene una respuesta clara de qué le puede estar pasando, o a lo mejor si recibió una noticia de salud un poco complicada y ahorita mismo no tiene una voz de aliento en este momento, o simplemente dar un poquito de lo que uno en el día, porque si uno le presta un poquito atención a los acontecimientos que uno vive, incluso en el área en tu puesto de trabajo, en tu situación en la que tú estás, en las cosas que tú haces, tú encuentras cómo Dios se manifiesta si tú en verdad sales un poquito de la distracción y comienzas a conectarte con eso que hay dentro de ti, que es esa conexión divina que Dios nos ha dado desde nuestra creación para conectarnos con Él, sobre todo en los momentos en que para ti lo que estás viviendo puede ser que sea imposible, pero hay que recordar que para Dios nada es imposible. Entonces, en ese sentido, yo me conecto aquí porque yo quería, tomando en cuenta esa frase del predicador Salvador Gómez, en la que dice, mientras podamos, sigamos. Yo les quiero contar algo que me pasó hace un par de meses, en donde yo estaba, creo que fue, no sé si fue en mayo, me parece que fue el escenario, creo que fue mayo, en mayo creo que me pasó. Bueno, el mes en realidad no importa, pero ustedes saben que con el tema de la pandemia todos nos llegamos a reinventar, y una de las cosas en las que yo comencé o inicié con el tema de la pandemia a emprender fue en un emprendimiento de legumbres. Entonces, yo recordando hoy a través de eso que yo escuché hoy de parte de Salvador Gómez, de que mientras podamos, sigamos, me acordé un día de mayo que yo bajé. Yo tenía como 2 días esa semana de estar escuchándole un ruido al carro. Cuando yo lo arrancaba, un ruido al carro. Obviamente, para hacer un poquito de paréntesis y ser mucho más específica, mi carro, yo en mi emprendimiento de legumbres era la que vendía, la que hacía los posts, la que cobraba, la que facturaba, la que compraba las legumbres. O sea, yo hacía todo. El escenario, la que se atrevió también a conseguir proveedores y demás. O sea que yo estaba encargada de todo. Y mi carro, pues, era mi transporte para repartir las legumbres. Ese día ya yo estaba haciendo un trabajito de arquitectura, pero me salió porque no, como les hablaba, este emprendimiento de legumbres me abrió tanto el corazón que yo lo sigo haciendo. Entonces, yo tenía un pedido en la mañana antes de comenzar con mi faena como arquitecta. Y entonces yo digo, bueno, hago mi ruta. Como este trabajo de la arquitectura te permite como programarte en casi todas las tareas que tú hagas. Hago mi ruta. Y iba primero a comprar mis legumbres con mis proveedores, a empaquetar todo. Pasaba por el proyectito donde yo estaba haciendo una remodelación en una casa. Y seguía a la entrega del pedido, y después me iba a otro punto donde yo también estaba trabajando de arquitecta. Pero el carro 2 días me estaba haciendo un ruido. Entonces, obviamente, yo no le presté atención. No es que no le presté atención, pero como que uno no pone también, por muchas cosas que uno maneja en el día, que no es anormal que no puedas pensar en todo al mismo tiempo. Y la necesidad o el compromiso que yo tenía de quedar bien con mi pedido de legumbres, obviamente yo arranqué el carro y yo me fui así al trayecto que les acabo de explicar. El carro me hizo ruido apenas arrancó, y yo dije, chuleta, porque fue un ruido un poco fuerte, pero después se estabilizó. Yo cogí el carro y comencé a manejar hacia donde están mis proveedores, que no es cerca, y haciendo mi ruta mentalmente de todo ese plan que yo tenía. Cuando ya salgo de comprar las legumbres, de empaquetar y demás, que voy a pasar por el proyectito de remodelación, obviamente salgo en una ruta que prácticamente casi es autopista, pero es una ruta en la que no tienes acceso ni a gasolineras, un poco en esa ruta donde vienes, o algo donde tú puedas auxiliarte, pero yo seguía.
Yo seguía concentrada en mi plan. Y de ahí seguía en esa actitud de cumplir con todos mis compromisos. Y cuando voy a girar ya hacia una vía principal, el carro comienza a rechinarme raro. Y yo un poquito asustada, como mujer, muy pocas mujeres, bueno, no sé si habrán en esta época, pero por lo menos en mi caso, yo no estoy como que experta ni me he metido nunca en ese tema de la mecánica como para saber qué significaba ese ruido. Lo cierto era que ya había una señal de que el carro no estaba funcionando bien. Entonces yo me voy y sigo en mi plan, enfocada en mi plan. Como dice, como aprendí hoy, o me volvió a recordar este tema y es el que te quiero transmitir, de sigamos mientras podamos. Así mismo estaba yo en ese mood. Sigo mientras pueda. Porque era mi única manera de entregar esa legumbre, es mi única modo de movilización, y en verdad puede ser que en un momento dado ahora uno dice, fuiste un poquito imprudente, pero nada, yo cogí y seguí, así con ese ruido. Llegué al lugar donde yo tenía que revisar una remodelación en una casa antes de ir a entregar el pedido de legumbres. Y cuando llego ahí, sí le abrí la tapa al carro, le pregunté a mi contratista que estaba ayudándome en ese trabajo si en verdad algo le veía entre lo que podíamos descifrar. Y yo ya estaba mentalizada a que cuando yo terminara mi ruta, yo iba para un taller, porque ya era una cosa que se escuchaba un poquito complicado de resolver o de interpretar. Y vuelvo y repito, era mi único medio de transporte para el negocito de emprendimiento y para movilizarme. Entonces también uno, y mi carro, que también tiene tantas historias de perseverancia en todas mis luchas, que básicamente pues uno ya no podía descuidar lo que le estaba pasando. ¿Qué sucede? Les sigo contando. Salgo de ahí todavía con el carro con el ruido, pero ahora se agrega algo más. El carro comenzó a oler a quemado. Y yo seguí en mi compromiso de entregar las legumbres. Para después que yo realizaba esa parte, bueno, ya el último punto ya quizá no iba a poder llegar si en el taller me decían otra cosa. Ese era mi plan. Pero yo seguía mientras yo podía. Porque cuando no te quedan más opciones, no tienes plata para hacer otra clase de movilización en transporte. Si hacías otra clase de transporte, ya qué ganancia ibas a tener en esa venta de legumbres. En fin, el plan que yo tenía era que yo estaba enfocada a seguirlo mientras me daba la oportunidad mi carro, mientras yo podía. La cosa fue que cuando ya yo llegué a entregar las legumbres, la cosa sí se puso peor. El carro sonaba espantoso. Pero ¿qué hacía? No había plata para la grúa, no había plata para resolver de otra manera, y el carro había que hacerlo llegar al menos al taller. Y vuelvo y tomo la decisión que aparentemente parece imprudente, y digo, tengo que seguir hasta llegar a un taller. Pero adivinen qué, el carro comenzó a oler a quemado fuerte más, y a tal punto que en ese momento llamé a una persona que probablemente pensé que era la primera que me iba a auxiliar, o para que yo entendiera qué era lo que hacía que el carro oliera a quemado. Ahora, imagínense el escenario, sin yo saber también, quizá uno lo ve como una imprudencia, de que en verdad un carro que huele a quemado es como que prácticamente se puede prender, decía, en la realidad. Pero yo estaba tan enfocada en seguir, en darle una solución, que mi intención era llevarlo al taller. Y me olvidé si yo corría peligro también dentro del carro. La cosa fue que ya a mitad de camino, señores, el problema del carro se agudizó, porque esta persona no me contestó, así que yo no entendía por qué podía oler a quemado. Y la rueda, la correa del carro comenzó, porque era la correa que estaba funcionando mal por una balinera, etcétera, un engranaje que... Y para mí es una experiencia nueva, vuelvo y repito. Y de hecho, si hago un paréntesis para atrás, yo también había forzado un poquito el carro porque había viajado para el interior 2 horas y media, y el mismo día me regresé casi sin hacer descanso en mi casa que tengo en el interior, porque fui a buscar a mi mamá y regresé el mismo día. O sea, no fui para quedarme y de que el carro descansara, sino que lo rodé, pero imagínense que esta correa no se reventó antes. Y yo
Seguí mientras podía seguir. Por eso es que me identifico con lo que acabé de escuchar esta mañana. Y quiero que tú te identifiques si estás en una situación en la que estás un poco detenido, pero puedes hacer algo. Porque miren lo que pasó. Yo voy y cuando estaciono, cuando el carro, la correa ya finalmente se reventó y comenzó ese ruido y el sonido era como si la rueda, como si el carro estuviera arrastrando algo. En ese momento me asusté un poquito más, pero adivinen qué. Justo me pasa cuando estoy a 2 o 3 metros de un taller de mecánica que no conocía, pero justo me pasa. O sea, pude rodar el carro hasta donde llegaba el taller. En ese taller encontré toda la ayuda que necesitaba. Obviamente lo tuve que dejar porque cuando me bajé del carro y fui a ver qué era lo que pasaba, la correa estaba en pedacitos, entre otras cosas más que habían que hacerle al carro. O sea que también había que corregir. Y también pude ser auxiliada por el contratista que fue mi motor para decir, bueno, tengo cosas en el carro. Tenía mi carrito de legumbres, tenía todas las bolsas y las cosas que yo uso, unas legumbres que había comprado para mí. O sea, también la movilización y en temas de COVID y demás, y de pandemia, obviamente era un poquito más complicada, así que lo llamé, me dio la mano sin decir nada, porque era el mismo contratista que me había escuchado el problema cuando estaba viendo mi trabajito de remodelación, así que sabía del caso, pero no dudó de ir a auxiliarme. Quizá en esa parte yo le tengo que dar gracias a Dios que los contratistas con los que yo hago equipo de trabajo son personas que más que equipo se vuelven como tu amistad y son gente con la que tú puedes contar en momentos de necesidad, aunque siempre tú hablas de trabajo con ellos. Estoy segura que, y lo sigo comprobando porque no me ha pasado una ni dos veces con contratistas que en verdad han saltado esa barrera profesional y me han dado la mano a título personal, y eso es algo que yo agradezco porque es lo que demuestra la calidad de ser humano que uno tiene que ser cuando uno arma su equipo de trabajo, porque también en otro caso estoy segura que yo haría lo mismo por ellos. Entonces, nada, me auxilió, pude dejar el carro donde tenía que dejarlo. Pero lo que más me impresionó es poderme yo identificar hoy con el mensaje que yo recibí del predicador católico Salvador Gómez, porque aquí es donde viene la gran enseñanza. No es que esto pasó mágicamente, que yo pudiera estacionar justo donde estaba un taller enfrente. No es por el hecho de que yo que fue mágico que yo cumpliera con la entrega del pedido que tenía que hacer para ganarme esa platita adicional. Que tuve también la oportunidad de que alguien tuviera el tiempo, porque también pudo haber sido que mi contratista hubiera querido, pero estaba lejos del lugar, y gracias a Dios también el lugar donde yo estacioné y que se reventó la correa y que yo todo era justo cerca de un lugar céntrico que era fácil y accesible. Porque pudo haber sido en la carretera cuando había ido a buscar a mi mamá. Porque a veces uno, entre comillas, entre tanta cosa que a ti te pasa en la vida, en tu trabajo, en tu posición laboral, sobre todo en esta profesión que son tantas actividades moviéndose al mismo tiempo y a las cuales tú tienes que atender y ver, resulta que no es magia que todo haya cuadrado sincronizadamente. Aquí para ti es una enseñanza que es la que por eso abrí este live, para que tú pudieras recibir este consejo, porque la conclusión a la que yo llegué es que es la gran diferencia de estar conectado con la divinidad, de estar conectado con Dios, porque acuérdate que para ti en un momento dado las soluciones se van a ver imposibles, porque somos seres limitados, pero Dios es el Dios de los imposibles.